Entonces vamos a ver lo que nos toca el tema de hoy. Hoy vamos a ver the simple present. Simple present. Simple present tense is a tense that is used in order to express the daily activities or permanent activities, ¿sí? Lo vamos a usar para expresar actividades diarias o actividades permanentes que difícilmente cambian. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que nunca cambian? Pues el ir a trabajar, el desayunar, ir a la escuela, bañarse, limpiar la casa, ¿sí? Esas son actividades permanentes que muy difícil cambian. Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a trabajar con los tiempos, con los verbos en su forma simple. Entonces, la estructura va a ser de esta manera. Okay. It is the subject, the verb in simple form, and my complement. Esa es mi estructura, muchachos. Ahora, se los voy a poner en ejemplos. Affirmative. Affirmative statements. I can say I work every day. Ahí está. I work every day. Una acción permanente que no va a cambiar. Ahora seguimos. ¿Cuál será la forma negativa? Okay. Aquí tengo que utilizar un auxiliar que es el don't. I don't work every day. ¿Se fijan? Aquí ya cambia un poquito más. Aquí ya tengo que agregar is the subject, auxiliary don't, and the verb in simple form. Ahí está. What about the questions? Or interrogative form? Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? We have to change the auxiliary at the beginning of the statement. Y yo voy a decir, do you? Do you work, por ejemplo, every day? ¿Sí? ¿Cuál fue la estructura en este caso? It is my auxiliary do, subject, and the verb in simple form. ¿Cuál será la respuesta? Short answer. Yes, I do. Or no, I don't. Ahí está. ¿Sí? Eso es trabajando con qué personas. Con la primera persona del singular, I, segunda persona del singular, you, y los plurales, they y we. ¿Sí? Así se van a plantear las oraciones con estas personas. Pero ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, hablamos con he, she, it? Ahí tenemos que utilizar las reglas para agregar la S a las terceras personas. ¿Cuáles son esas reglas? Ok. Esas reglas son la primera. Okay. Letter A, or spelling rules.
Aquí está. Any verb that finish with O, I have to use ES. ¿Sí? Todo verbo que termine con O, agrego ES. Number 2. Any verb that finish with a consonant, I have to use only the S. It's, ¿sí? Todo verbo que termine con consonante, agrego S. Letter C. Fly. Any verb that finish with a Y, but before we have a consonant, we have to drop the fly, the Y, and we have to use the I, ¿sí? Todo verbo que termine con Y, que le anteceda una consonante, ¿cuál es la regla? Se elimina la Y, la sustituimos por I latina más ES. Recuerden, estas reglas se aplican nada más con terceras personas. Seguimos. Enjoy. Ok. Aquí, ¿cuál es la variante? Bueno, aquí es una consonante y aquí es una vocal. Any verb that finish with Y, but there's a vowel before, I have to maintain or doesn't change the Y. ¿Sí? No cambiamos la Y, se sigue manteniendo y agregamos S. A diferencia de la primera, de la regla C. ¿Sí? Mucho cuidado con estas dos reglas porque nos solemos confundir. Acuérdense, la C termina con Y, le antecede consonante, entonces elimino la Y y la sustituyo por I latina más ES. La regla D que me indica que tengo que, siempre y cuando le anteceda una vocal, si respeto la Y, nada más agrego la S. Ok. ¿Dudas hasta ahorita, muchachos, acerca del tema? ¿Sí están escuchando, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, seguimos. Si no hay dudas. A ver, se de ok. ¿Qué pasa con el verbo have? El have es una excepción a la regla, muchachos. Have. Have lo voy a utilizar con qué personas? I, you, they y we. Pero, tercera persona, lo modifico para has. ¿Sí? Entonces yo voy a decir he, she, it, has. Bueno. ¿Alguna duda de las reglas para convertir a los verbos a tercera persona? ¿No hay dudas? A ver, Ricardo. ¿Dónde andas, Ricardo? Aquí, maestra. Ricardo, ¿me puedes repetir la regla, la letra A? Regla de la letra A. Por favor. O sea, ¿se lo leo? Esta. Dois. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo Se voy a agrega saber? la... Ah, no, ese es el otro. Se agrega la letra... Se agrega las letras S. Es cuando termina con O, ¿verdad? Ok, con la letra E, O. Muy bien. ¿Qué pasa con la regla B? Se agrega una S. Una S porque termina en consonante. Muy bien. ¿Y la C? Se quita la Y, sí, y se agrega la I latina, creo, y se pone S. Muy bien, Ricardo. ¿Qué pasa con la D? A ver, ya que estamos encaminados contigo. ¿Qué pasa con la D? Creo que se agrega S también, parece. Ajá. Respetamos la Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le Y en antecede el E se agrega, bueno, no se agrega, se cambia la palabra a has. Ok, respetamos la vocal que le antecede a la Y
perdón, respetamos la Y porque le antecede una vocal y nada más agregamos S. Así es. Ujú. Y finalmente, la última letra, la última regla que me dice, have pasa a ser Has. has. Terceras personas. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Y, what about when my verb finish with an E? Que termine con la E. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? A ver. Leonardo, Leo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué Le crees que agrega la S. pase? Se le agregaría la S. Nada más agregamos la S, muy bien. Ahí está, makes. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita de esto, muchachos? Juan, Ricardo, Leo, sus demás compañeros. Bueno, yo sí me quedé con la duda. ¿Cuál? En enjoys, porque nada más se le agrega la S y en fly se le agrega la I latina S. Ah, ok. ¿Por qué? Porque si te fijas, los dos verbos terminaron con Y, pero en la regla C, ¿qué le antecede? ¿Una qué? Una vocal, digo, una consonante, perdón. Cuando tú tengas esos casos, debes de eliminar la Y y sustituirla por I latina más ES. ¿Sí? En la regla D termina con Y, pero ¿qué le antecede? Una vocal. ¿Sí? Cuando le antecede una vocal, nada más agregas la S. ¿Sí, muchachos? Gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra duda, muchachones? ¿No? Entonces vamos a aplicar ahora estas reglas con algunos ejemplos. ¿Sí? Empezamos con la forma afirmativa. La forma afirmativa es, acuérdense, he, she, it. Aquí se los voy a poner. ¿Sí? Con estas personas son con las que vamos a utilizar estas reglas. Entonces va a ser affirmative statements. Vamos a poner she, o Martha, o George, o he, el que como lo quieras manejar. She eats, ¿sí? She eats vegetables, every day. Aquí está, ¿sí? Subject, verb, complement. Seguimos con la misma estructura. Now, what about the negative form? Aquí tenemos que utilizar, como estamos negando, tenemos que utilizar un auxiliar, ¿sí? Mi auxiliar va a ser doesn't, porque es la negación. Se ve, aquí el auxiliar ya trae la S. Aquí ya está la S. Por lo tanto, voy a respetar los verbos en su forma simple. Y yo voy a decir, she eat. Ah, perdón, pero es negativo, ¿verdad? Entonces, she doesn't eat vegetables o veggies every day. ¿Se fijan? Porque ya el auxiliar tiene la S, va a desaparecer automáticamente del verbo. ¿Sí? Por eso son auxiliares. Por eso es auxiliar. Otro ejemplo. He doesn't, usamos otro verbo. He doesn't do his homework, por ejemplo. Ahí está. He doesn't do his homework. Tiene el auxiliar, aquí está, con la S, automáticamente el verbo queda en su forma simple. O sea, le quito la S, como es el caso de aquí. Finalmente,
Finally, we have the interrogative form. One more time, I have to use the auxiliary, but in this case, is my auxiliary does. Entonces yo voy a decir, does subject, she, does she eat vegetables every day? Ahí está, ¿sí? Auxiliary, subject, verb, no es, and complement. Ahí está. What about the answer? Yes, she does. Or no, she doesn't. Ahí está. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahorita? Leonardo, Ricardo, Juan, ¿dudas acerca de lo que vimos ahorita? ¿La explicación? Por ahorita no, maestra. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, ¿quién me quiere dar un ejemplo acerca de un ejemplo en forma afirmativa? Usando las terceras personas. She has a She has what? great dog. A great dog. She has a great... Dog. Ajá, Perro. she has a great... Ajá, muy bien. She has a great dog. Fíjate que ese es un buen ejemplo. Lo vamos a transformar a forma negativa y a pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como es un verbo de excepción, she has a great dog. Sí, creo que fue así. She has a great dog. Tercera persona, afirmativa. Su verbo debe de estar en has, para terceras personas. Ahora, esa misma vamos a hacerla negativa. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es su auxiliar para terceras personas? En forma negativa, doesn't. She doesn't. ¿Vuelvo a utilizar has? ¿O ya lo elimino, muchachos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo dejo o lo elimino? Se elimina y lo voy a sustituir dejan- por... En vez de Ajá. has se queda como Ajá, regresa a su forma, como quien dice, simple. She doesn't have... ¿qué dijimos? She doesn't have a great dog. Ahí está. She doesn't have a great dog. ¿Sí? What about the interrogative form? ¿Qué va a pasar con la forma interrogativa? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es mi auxiliar en la forma interrogativa, muchachos? ¿Cuál es su forma? Es does, ¿verdad? Does, subject. One more time, have. Does she have a great dog? Does she have a great dog? Auxiliary, subject, verb, and complement. Les voy a decir, yes, she does.
Or no, she doesn't. Ahí está. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces voy a bajar a compartir pantalla, muchachos. Denme un minutito, ¿sí? No se vayan. Nomás voy a bajar a la computadora. ¿Me vas a poner acá, no? Entonces, ya. Ok, muchachos, a ver, ahora sí. Juan, ¿me podrías dar un ejemplo en forma afirmativa, por favor? O Franco, Miguel. Un ejemplo en forma afirmativa, por favor. Está fácil. A ver, Ricardo. No sé, maestra, sería, se me ocurre como, she, cookies. She y tu verbo, she cooks cookies. Ok, she cooks cookies. Ahí está la forma afirmativa, muy bien. Esa misma, haz la negativa. She, mm, no, maestra, se me fue. Ok. ¿Te puedo ayudar? Ajá, claro. Sí, Leo. She doesn't cook cookies. Ajá, muy bien. She doesn't cook cookies. Muy bien, Leo. Esa misma, por favor, haz la pregunta. Does she cook cookies? Así es, muy bien. Does she cook cookies? Muy bien, excelente, Leo. Juan. Gracias, Leo. Juan, ¿dónde andas? A ver. Un ejemplo en forma afirmativa, Juan. En presente simple. Eduardo. ¿No? O tú, Leo, tú mismo. Ángel. Fernanda. Un ejemplo en forma afirmativa, por favor. He do. mm, Jugo de limón, pero es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? She does. Pues jugo de limón. Ok. Lemon juice. She does lemon juice. Ajá. Muy bien. She does. O he makes. Sí, en este caso se llama make. ¿Por qué? Porque el do, acuérdense que es un verbo que utilizamos para pensar más. Sí. O sea, para cosas, actividades que tienes que pensar más y el make es más práctico. Por eso yo aplicaría she makes lemon juice. Muy bien.
Ese mismo ejemplo en forma negativa. He doesn't Ujú. make lemon squares. No, Así perdón. es. Lemon juice, muy bien. Esa misma, por favor, conviértela a forma interrogativa. Does he make lemon juice? Exactamente. Does he o does she make lemon juice? Perfecto. Excelente. ¿Hay alguna duda hasta ahorita, muchachos? ¿No? Entonces paso a compartir pantalla. Ujú. Vamos a ver, la primera es esa. Ah, ya, perdón. Ok, vamos a ver, vimos lo que es el presente simple en afirmativo, negativo y preguntas cortas, o respuestas cortas más bien. Ahora vamos a ver presente simple with WH questions. Present simple WH questions, ahí está. Singular, plural, singular en plural. ¿Se acuerdan? Tenemos que es el who, el what, el when, el where, why, how often y how much. Todas mi lista de preguntas. Mi auxiliar es, aquí me lo marca, cuando son formas singulares, pues, utilizo, ¿cuál? El do. Primera persona del singular que es I y you. ¿Sí? Terceras personas del singular que son he, she, it, es does, ¿sí? Y los plurales en sí los manejamos como do. Y aquí está. Who do you live with? ¿Con quién vives? ¿Sí? What, terceras personas, what does she have? Plurales. How much do you work? How much do you work? ¿Cuánto trabajas? Okay, another example with singular form. What do you eat? What do you eat? Yes, when do you study? ¿Cuándo estudias? ¿Sí? Or where do you study? ¿Cuándo estudias? Okay, another one. How often does he, she, or it study? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia estudia? Another one. It's how much do they work? Ok, ¿dudas acerca de esta explicacióncita chiquita, muchachos? Con WH questions. ¿No? Bueno. Entonces, aquí la estructura va a ser first, WH questions. Then, auxiliaries, subject, verb, and question mark. No se les olvide. ¿Hay alguna duda? ¿No? Entonces voy a pasarme a PowerPoint a O compartir. sea, maestra, que hay 2 para preguntas y 3 para negadas y 3 para afirmativas. A ver, ¿cómo estuvo la pregunta otra vez? O sea, que si hay 3 o sea, afirmativas y 3 negadas y 2 para preguntar. Como Ujú. quien dice como how often o how much. Ajá, así es. Puedes variar, ¿eh? Puedes jugar con cualquiera de estas preguntas. Ah, Tú ok. puedes aplicarla, tú la puedes aplicar con cualquiera de estos auxiliares, ¿sí? Y con Ujú. cualquiera de estos pronombres personales.
¿Esa fue tu pregunta, Leo? ¿O Ricardo, quién fue? Ah, fui yo, maestra Ricardo. Ok, Ricardo. Si esa fue tu pregunta, Sí, maestra. ¿sí? Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Entonces, muchachos, 2 minutos, 3 minutos, no se desconecten, ahorita regresamos, ¿sí? Por favor.